Buenos días, mi nombre es Félix Martínez Llorente, soy catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid y en primer lugar agradezco mucho a la organización de este congreso el que me haya permitido estar nuevamente con ustedes y sobre todo abordar un tema tan interesante como es el de la conquista y la repoblación de la tierra de frontera aragonesa. Ciertamente la ciudad de Teruel fue una de las cuatro grandes poblaciones en las que se vertebró el sur del Reino de Aragón a efectos puramente administrativos, pero inicialmente de carácter militar. Por esa razón, abordo en esta conferencia este tema en particular, como es el momento en el que Teruel fue incorporada a las fuerzas cristianas aragonesas y sobre todo el modo tan peculiar que tuvo de organizarse, al igual que ocurre con las otras comunidades de Villa y Tierra, como son las de Santa María de Albarracín, Calatayud, Santa María de Daroca, juntamente con Teruel. Superados los primeros momentos de la ocupación musulmana tras la derrota visigoda, y a lo largo del siglo VIII, o desde el siglo VIII y el siglo IX, principios del siglo IX, se van a producir a lo largo de todo el espacio del Valle del Ebro unas condiciones necesarias para que se rehabilitasen o se desarrollase en ciudades importantes que en un principio estarán de la mano del mundo musulmán y a partir del siglo XII, concretamente más de 400 años después, ya de manos cristianas. Los musulmanes asentados en el Valle del Ebro van a reactivar las viejas ciudades visigodas, las van a convertir en muchas ocasiones en importantes ciudades, como es el caso de la propia Zaragoza, y además fundarán otras que son de nueva planta, de nueva creación, como es el caso de Barbastro, o como es el caso de la propia Calatayud, su nombre lo indica expresamente, Calat es castillo, Borja y finalmente Daroca. Las ciudades musulmanas se van a convertir a lo largo de estos siglos antes de la conquista cristiana en unos centros de distritos administrativos más amplios en los que se van a englobar a su vez otras muchas poblaciones menores, distintos núcleos habitados, algunas que otras fortalezas o castillos. En definitiva, se va a crear un auténtico circuito defensivo a lo largo de todo el Valle del Ebro que impedirá no solo la evolución política del naciente Reino de Aragón, sino también la ocupación del territorio hasta el Levante, que tardará mucho más tiempo que lo que ocurre en el caso de Castilla. Por ejemplo, Zaragoza no será conquistada hasta 1119, 1120, y en el caso de León, para que se hagan una idea, por esas mismas fechas ya llevaban 20 años el emperador Alfonso VII conquistando las tierras cercanas a Almería, nada menos. Aun cuando será efímera esa presencia, sin embargo ya se había sentado las bases para una futura expansión territorial como sí será. La reconquista cristiana, voy a utilizar este término que muchas veces es equívoco, pero que desde el punto de vista hispano se reconoce perfectamente como aquel periodo en el que los cristianos del norte procedieron a la ocupación territorial cada vez con mayor intensidad, sobre todo a partir del siglo XI. Esta reconquista cristiana va a dar un impulso al desarrollo de nuevas ciudades también en aquellas tierras que empezaron a conquistarse o a ocuparse a partir de los siglos XI y XII. Debemos en un principio distinguir entre tres términos que a veces pueden dar lugar a equívoco, como es el de ciudad, el de villa y el de aldea. Lógicamente, desde un primer momento, desde el momento en que se constituyen estos núcleos urbanos a fines del siglo XI, el término ciudad va a ser adjudicado
principalmente aquellas sedes de obispado, aquellas poblaciones que o bien tuvieron una correspondencia histórica con el mundo romano y visigodo y en la mayor parte de las ocasiones tuvieron un origen indudablemente eclesiástico también, como también a aquellas otras a las que por privilegio se le concederá en fechas algo más tardías. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Aragón, desde el año 1077, en torno al año 1077, en que se concede por el rey Sancho I Ramírez, el conde Sancho, como se denomina habitualmente, se le concedió a Jaca con su fuero el título de ciudad. Ciertamente Jaca se convirtió también en una sede episcopal. Por el contrario, por ejemplo, la ciudad de Borja, en el año 1438, va a recibir el título de ciudad, no siendo cabeza de obispado, en virtud de un privilegio. En su conjunto, a lo largo de todo este periodo medieval, tan solo 10 poblaciones aragonesas, 10 ciudades, gozaron de esta distinción jurídica de título de civitas, de ciudad. El título de ciudad no tiene más que una connotación puramente honorífica. No se diferencia en su régimen jurídico de lo que puede ser una villa jurisdiccional, una villa. La villa, a partir del siglo XI, se constituye como una sede municipal principal a la cual el rey le otorga una serie de privilegios y la constituye en sujeto de derecho y objeto de derechos. En definitiva, le otorga personalidad jurídica. Algunas villas importantes ejercían en muchas ocasiones mayores funciones que una ciudad o que una población que había obtenido el título de ciudad y que era mucho más pequeña. Es el caso, por ejemplo, de Alcañiz, o es el caso de Gea, o es el caso de Caspe, que tienen un mayor volumen demográfico y económico que puede ser, por ejemplo, Santa María de Albarracín, sede de obispado y ciudad, o la misma Jaca, que tenían rango de ciudad ambas. Las tres modalidades, por lo tanto, tienen una significación muy diversa. La última sería la de aldea. La aldea siempre es una población menor, sujeta jurisdiccionalmente a la población principal, que es la villa o la ciudad. Así se forman los llamados concejos de villa y tierra o de villa y aldeas, porque las aldeas, con sus pobladores, están sujetas jurisdiccionalmente a la villa, de tal forma que es la villa la que decide todo lo que va referido a su orden jurídico interno, pero también a lo que es el régimen gubernativo, el régimen fiscal, el régimen militar, organizativo, económico, en definitiva. No están dotadas de personalidad jurídica y su personalidad depende directa y exclusivamente de la población principal de la que dependen, que es una villa o una ciudad. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esto que estoy señalando en el caso aragonés va a tener unas importantísimas excepciones, como es el caso de las llamadas comunidades de aldea, a las que haremos referencia más adelante, y que constituyen una singularidad en el régimen jurídico municipal que se diferencia sustancialmente del que acontece en Castilla, como podremos o tendremos ocasión de ver. Las tres modalidades forales en las que se distribuye la organización municipal en el ámbito aragonés condicionan también o van a condicionar su organización municipal. Me explico. A lo largo de todo lo que es el Reino de Aragón, desde los Pirineos hasta más allá del Valle del Ebro, hay tres modalidades diversas de organización municipal. La primera es la que se constituye en torno a Jaca, que es la que podríamos denominar burguesa o primitiva organización municipal aragonesa, que gira en torno, insisto, a la ciudad de Jaca, a la que se le concede un fuero muy peculiar, un fuero que propicia sobre todo las actividades económicas, que las ampara y que hasta cierto punto las privilegia y que para las que va a quedar un poco alejado el régimen militar. Un régimen militar que, por el contrario, se va a desarrollar algo más al sur,
El segundo tipo de municipio va a ser el que tiene una clara connotación nobiliaria o militar y que toma como base un fuero legendario y un reino legendario como es Sobrarbe. El territorio de Sobrarbe se considerará como el origen último de lo que es el reino de Aragón, un reino de Aragón, si quieren, fundamentado o sustentado sobre la base de un conjunto social como era el de los infanzones, aquellas personas que tenían una condición noble y que se dedicaban al ejercicio de las armas. Y finalmente la última es la que va a surgir a partir de la conquista de las tierras más allá del Valle del Ebro, o inmediatamente encima del Valle del Ebro, hacia el sur, que son la que se denominará como Extremadura aragonesa, un término que no debemos de confundir con el término Extremadura territorial castellana y que curiosamente tiene las mismas connotaciones en todos los sentidos que tiene para Castilla y para León la Extremadura castellana y la Extremadura leonesa, que insisto, no debemos de confundir en ningún caso con la actual región de Extremadura, aunque Extremadura en una parte de ella formó parte de estos extremos, que de ahí viene el nombre, extremos de Castilla, de León y por supuesto de Aragón. Por lo tanto, las tierras más extremas hacia el sur del reino de Aragón, las tierras conquistadas más allá del Ebro, como son Calatayud, Albarracín, Teruel y Daroca, van a ser configuradas, o configurarán, mejor dicho, lo que se llamará la Extremadura aragonesa. Extremadura aragonesa que va a tener idénticas características a la castellana, esto es, son tierras de frontera y por esa misma razón se califican como los extremos del reino. El sufijo ura, dura, extremo, dura, significa lo más extremo de lo extremo, o en este caso lo más de lo más, como podemos decir también quemadura o atadura o tajadura, bien, es un sufijo que tiene una significación extrema. En este caso, más de lo mismo, lógicamente, el extremo de los extremos, para señalar, lógicamente, aquellos territorios que tenían una especial naturaleza y estaban sometidos a unas peculiaridades, situaciones bélicas. Las tierras que van a configurar lo que son o que serán las comunidades aragonesas, como se les denominará, de Calatayud, de Daroca, de Teruel y de Santa María de Albarracín, no se van a comenzar a ocupar hasta bien entrado el siglo XII. Bien entrado en la medida en que tengamos en cuenta, como he dicho con anterioridad, que hasta el año 1120 no se ocupa la ciudad de Zaragoza y por lo tanto no se abre camino para las tierras más al sur. Calatayud y Daroca, por ejemplo, van a ser ocupadas por el mismo monarca que ocupa Zaragoza en junio de 1120. Pero Teruel tardará por lo menos 40, casi 50 años más en ocuparse. Teruel no se conquistará hasta el año 1169. En el caso de Santa María del Albarracín, la situación es algo diversa a la de las tres anteriores. Mientras las tres anteriores, su repoblación y su organización posterior vendrá de la mano del rey de Aragón, sin embargo, Santa María del Albarracín, en su origen, fue un señorío. Un señorío, yo diría que hasta con peculiaridades feudales, más que un señorío al uso en el resto de los reinos de León, Castilla y Aragón. Santa María del Albarracín va a ser conquistada y repoblada por Rodrigo y Pérez de Azagra hacia el año 1134, prácticamente en el momento en que se produce la muerte de Alfonso I de Aragón, y su linaje, él era un aragonés, curiosamente, perdón, era un navarro que venía hasta Aragón, o que estuvo a sueldo del rey de Aragón en muchas ocasiones, y se va a declarar prácticamente independiente, entre comillas, de cualquier otro tipo de influencia, de tal forma que su linaje, su familia, se va a convertir en titulares señoriales de este territorio hasta su incorporación, la incorporación de este territorio ya reinando Pedro III,
en el año 1284. O sea, por espacio de 150 años formó parte del señorío de los Azágara. Curiosamente, la presencia todavía en Valencia, dése cuenta que no se conquista Valencia hasta el año 1238, la ciudad, y luego el reino por etapas hasta finales, mediados, segunda mitad del siglo XIII. Hasta ese momento la presencia almohade en Valencia va a obligar al rey Alfonso II, que ocupó Teruel y que concedió fuero a otras poblaciones como Calatayud o Daroca, va a obligar al rey Alfonso II a llevar una rapidísima repoblación y sobre todo a proceder a una fortificación de esta frontera sur del reino. Si ustedes se fijan en el mapa de Aragón, verán cómo ese mapa presenta una forma cónica, se estrecha hacia el sur, lógicamente hacia la frontera que formaba con el reino de Navarra, con el reino de Valencia, desde el reino de Navarra, reino de Valencia, reino de Castilla, y lógicamente esa situación fronteriza con la expansión castellana, también por la Extremadura castellana, va a impedir el que puedan acceder a otros territorios más hacia el interior, a lo que es el actual reino de Toledo. La reconquista no solo va a suponer un cambio en la administración político-militar del territorio, sino que también va a acarrear unas profundas transformaciones económicas, unas profundas transformaciones demográficas, sobre todo porque el reino necesita nuevas gentes. No tiene con su propia población del norte para llevar a cabo esta ocupación territorial de los nuevos distritos, sino que tiene que hacer una llamada a la repoblación. Muchas veces se habla en nuestros días de la España vaciada del territorio aragonés sur, las provincias, fundamentalmente la provincia de Teruel, con las 4 viejas villas, pero ciertamente nunca fue un territorio que fuese boyante desde el punto de vista demográfico, sino todo lo contrario. Eran tierras muy duras, no solo climatológicamente, sino también, lógicamente, bélicamente. Era hasta la segunda mitad del siglo XIII, eran la punta de lanza del Reino de Aragón, y de ahí que, lógicamente, aquel que se aventuraba a sentarse como colono en esos territorios sabía lo que le esperaba. Los contingentes de población que van a acudir a Calatayud, a Daroca y a Teruel van a ser muy numerosos, no podemos dejarlo de lado, ciertamente, pero también es cierto que prontamente esa misma población sentirá la llamada de otros territorios, como es el de la zona levantina o también el de la castellana del Reino de Murcia. Para que se hagan una idea, Calatayud y Daroca, de lo que habían sido en el periodo musulmán, van a extender su casco urbano de manera considerable, de tal forma que doblarán el antiguo recinto musulmán, sobre todo por el número o el volumen de pobladores que llega hasta ella. Teruel va a pasar, por ejemplo, de ser una insignificante aldea, así podíamos calificarla, a ser un importantísimo centro urbano que se vertebrará sobre la base de una ordenación de villa y tierra, ordenación de villa o de ciudad, villa y aldeas. En los 3 territorios, curiosamente, se van a fundar también nuevos núcleos de población, nuevos centros de población, sobre todo al abrigo de las posibilidades que les otorgaba esta tierra sin explotar y sobre todo, y aquí lo importante, por el conjunto de libertades y de franquicias que contenían los fueros y las cartas de población que se van a otorgar por los reyes a los pobladores de estos territorios. Configurarán un derecho, el que se ha llamado derecho de la Extremadura aragonesa, o si quieren, derecho de frontera, que tendrán importantes manifestaciones no solo en los fueros de Calatayud y de Daroca, sino lógicamente en el famoso fuero de Teruel, al que haré referencia a continuación.
Las franquicias repobladoras que se recogían o se otorgaban por los reyes en estas cartas de población, cartas de franquicia o si quieren mejor, en los fueros fronterizos, van a influir decisivamente en el desarrollo de un nuevo orden social que quebraba, sobre todo que transformaba el anterior, el orden anterior. Los fueros de la Extremadura aragonesa recogían en sus textos, como es el caso del fuero de Teruel, se dice in extremo sarracenorum, en el extremo de los sarracenos. Los fueros de toda esta Extremadura aragonesa convertían a este área del sistema ibérico en una tierra de libertad. Es un término equívoco muchas veces, sobre todo aplicado al periodo medieval, pero es cierto que cuando lo formuló Sánchez Albornoz lo hizo con conocimiento de causa. Toda esta tierra, en la medida que se abre a la población de personas de toda condición, la convertían en una tierra de promisión, una tierra prometida. Y en ese sentido, a cualquiera que se aventurara a estos territorios, tenía la seguridad de obtener propiedades, cosa que sería impensable en una Europa feudal como la que estos momentos, finales del 12, existía en el continente. De ahí esa libertad a la que les hago mención, en medio de una sociedad donde dominaba la servidumbre como forma principal o primordial de relación social. Aquí el particular, el colono, no se relaciona con un señor que le protege, como son el caso de las behetrías castellanas, sino que se relaciona con un concejo, con la reunión, o si quieren, con el colectivo vecinal que a su vez le protegerá, custodiará y sobre todo le dará nuevas posibilidades de vida. Son los fueros de Daroca, por ejemplo, como ya les he dicho, se presume que tuvo una primera carta de población dada por Alfonso I, su conquistador, en el año 1129 y que sería ampliado y confirmado después por otros monarcas, caso de Ramón Berenguer IV, convertido en príncipe de Aragón por su matrimonio con Berenguela, con Petronila, perdón, en el año, y que presumimos que otorgó privilegios en el año 1142, o el caso de Calatayud, por ejemplo, cuyo fuero se supone también fue otorgado por el propio conquistador, por Alfonso I, hacia el año 1131, aun cuando tendrá numerosas revisiones posteriores. O finalmente Teruel, lógicamente, cuyo fuero sabemos que fue otorgado por Alfonso II en 1177, pero que va a tener un proceso lento de formación o de conformación hasta que se complete de manera definitiva en 1247, a la par que en Aragón el rey Jaime I propiciaba la creación del primer Código General de Fueros del territorio. Y Albarracín, Santa María de Albarracín, tuvo un derecho semejante al de Teruel. Y de hecho, a partir del momento en que se constituye municipio vinculado a la Extremadura aragonesa realenga, pues pasó a configurarse sobre la base de ese fuero turolense. Para llevar allí gentes y sobre todo para facilitarles la repoblación, era preciso el que surgiese una normativa de corte igualitario, y cuidado con esta expresión también, preocupada fundamentalmente por fortalecer el poder de los concejos, de esos concejos que como unidad vecinal debían de afrontar nuevas y acuciantes necesidades. El modelo ciertamente no está muy alejado de Castilla. Castilla va a ser, sobre todo porque ya le llevaba un tiempo ocupando un territorio llamado Extremadura, más allá del Duero, Castilla va a ser el ejemplo a seguir en la formulación de este derecho de frontera. Y por eso la organización municipal también que se va a configurar en esta Extremadura aragonesa imita la que había empezado a formarse también en el ámbito castellano, en el que una villa, una ciudad
dominaba un extensísimo territorio cuyos habitantes estaban sometidos a las autoridades urbanas y de ellas recibían, lógicamente, todo tipo de protección. El fuero de Calatayud, por ejemplo, a imitación del fuero de Sepúlveda, castellano, o del fuero de Soria u otros fueros de la Extremadura, el fuero de Calatayud va a llegar a incluir una amnistía total para aquellos que fueran nuevos pobladores del lugar. Esto es, amnistía total significaba que cualquier delito cometido más allá de los términos de frontera quedaban totalmente salvados, no deberían de ser perseguidos ni exigírseles ningún tipo de responsabilidad porque ya tenían bastante con ubicarse en una zona de frontera. Por lo tanto, es una exención de responsabilidad penal o de cualquier otro tipo. El fuero de Calatayud, por lo tanto, incluyó este tipo de amnistía total a los nuevos pobladores. El fuero de Daroca también tendrá similares ventajas, incluyó normas que limitaban incluso en derecho privado alguna libertad, como la libertad de testar, de tal forma que favorecía el que el patrimonio quedase en manos de los sucesores, etc. El fuero de Teruel, concedido por Alfonso II, favoreció, como dice expresamente el texto, el que los habitantes y los pobladores que viniesen a vivir allí estuviesen más segura y gustosamente, y para que otros deseen venir, esto es, que sea tierra de atracción. Convirtió el fuero de Teruel se convirtió a través de este fuero en un centro de una amplia y variada jurisdicción que va a desarrollar una autonomía muy intensa mediante la creación de una serie de nuevos privilegios que configurarán este derecho progresivamente y que terminarán siendo también la base del último de los fueros, el fuero de Albarracín. El fuero de Teruel, es más, va a tener tal personalidad que se va a oponer a lo largo de los siglos a su asimilación nada menos que por los fueros de Aragón de 1247 de Jaime I. Jaime I va a reconocer al municipio de Teruel y a su tierra el que pudiesen permanecer en la vigencia de aplicación del fuero de Teruel y que el fuero de Aragón o los fueros de Aragón aprobados en Huesca en 1247 no tuviesen vigencia en el ámbito turolense. También ocurrió por extensión en menor medida en Calatayud y en Daroca, pero en esta ocasión no concedido por el rey, sino aplicado por los propios municipios de Calatayud y de Daroca. Concretamente, en el año 1256, el rey Jaime I va a sancionar expresamente ese exclusivismo foral que les estoy diciendo y con ello va a favorecer también la sustracción de esta parte sur del reino de Aragón al derecho general del reino. Esto va a ser confirmado por todos los monarcas posteriores, de tal forma que el fuero de Teruel sobrevivirá a la propia Edad Media, esto es, irá más allá en su vigencia del periodo medieval y se convertirá en el ordenamiento jurídico único y exclusivo tanto de la villa, tanto de Teruel como de sus aldeas. Junto al Albarracín llegó a configurar un espacio jurídicamente diferenciado dentro del reino hasta que en el año 1598 el rey Felipe II incorpore a la foralidad general de Aragón, esto es, extienda el fuero de Aragón de 1247 también al territorio de Teruel y Albarracín. Para que se hagan una idea, entre otras cuestiones, esto conllevó hasta 1598 el que el Justicia Mayor de Aragón no tuviese o no dispusiese de jurisdicción en el territorio turolense. Los fueros, eso sí,
concedían a estas nuevas villas cristianas, entre otras gracias, amplísimos territorios, que serán campo de establecimiento de una nueva población venida de los lugares más alejados, no solo del reino de Aragón, sino también de Castilla y de otras tierras. Los fueros se convertían así en unos elementos extraordinarios, si quieren, de defensa de libertades para los hombres de las aldeas, pero también se convertían en una justificación legal para el dominio por parte de los concejos y el gobierno concejil de cada una de las villas sobre las aldeas. Porque el concepto que manejaban o que se manejó en Aragón en un primer momento hasta mediados del siglo XIII fue el mismo que en Castilla. Esto es, una ciudad y una villa dotada de personalidad jurídica por el monarca, se hacía con un amplísimo territorio otorgado y reconocido por el rey, y tenía la capacidad para organizarle, administrarle y disponer sobre él lo que tuviese a bien. Los aldeanos establecidos en las aldeas, lógicamente, tenían una capacidad mucho más limitada que un vecino de la villa, de tal forma que se convertían en unos habitantes o pobladores de segunda. El que poblaba la aldea estaba sometido a las autoridades urbanas, como podía estarlo también un vecino, pero lógicamente tenía muchas menos posibilidades de acceder al gobierno urbano que tenía cualquier vecino de una villa o de una ciudad. Los fueros, curiosamente, no van a crear comunidad. Es el término que quiero distinguirles a ustedes o diferenciarles en estos momentos del término universitas, universidad. Muchas veces es equívoco este término, lógicamente, cuando hablamos de universidad, lo primero que se nos viene a la mente es el centro académico, un centro académico, pero no, me estoy refiriendo a universitas en el concepto del derecho romano, esto es, de agrupación de personas que gozan de una personalidad jurídica, esto es, que gozan de la condición de persona jurídica, no física. Todos ellos tienen las mismas prerrogativas y las mismas obligaciones que una persona física. Les decía que los fueros no crearon comunidad, esto es el término que vamos a manejar a partir de ahora y ya señalaré su significado, sino que lo que crearon fue una universitas, esto es, una institución dotada de personalidad jurídica que dominaba, controlaba y administraba un territorio, una expresión jurídica y pública de ese colectivo de ciudadanos o de villanos que formaban parte del gobierno de un concejo. La dotación de un territorio por el rey a través del texto foral ponía pues en manos de la villa, o si quieren, de los vecinos villanos, un amplio número de aldeas que a partir de ese momento se convertían en vasalláticas suyas. Esto es, pasaban a formar lo que llamaríamos también, en un concepto muy novedoso, señorío colectivo, y ejerciendo sobre ellas, lógicamente, unas amplias competencias decisorias. El periodo inicial, por lo tanto, que es el que les estoy señalando, de formación de estos municipios, en ese periodo inicial, el concejo se vertebra, lógicamente, sobre la base de un concejo, de un municipio, sobre el que recae una serie de competencias y que administra un amplio territorio, lo que llamaríamos un concejo de ciudad o villa y tierra, concejo de villa y tierra. Hasta el siglo XIII, concretamente, en que se va a crear, como veremos, la comunidad con mayúsculas, las villas o ciudades y las aldeas de ellas dependientes constituyen una única universitas, una única universidad, puesto que el gobierno y la jurisdicción de las aldeas depende directamente, insisto, de la villa, que la ejercía a través de sus oficiales públicos. Las aldeas no son, por lo tanto, para el mundo urbano de la villa o de la ciudad, no son sino meros barrios o colaciones, las llamaríamos también así, porque es el término que utilizan en muchas ocasiones
para calificar a estas aldeas, colatio, colaciones, mientras que la villa, respecto de estas aldeas, sería señora, la titular, titular o la propietaria de los términos que se comprendían en su término municipal y que le reconocía el fuero. Este fenómeno de universitas va a ser anterior en Castilla que en Aragón. Desde el reinado de Alfonso VI, en Castilla y en León, vemos cómo se configura todo el territorio de la Extremadura, todo el territorio de frontera más allá del Duero, se constituye en concejos de villa y tierra, en el que el concejo tiene el dominio total sobre las aldeas. Las aldeas se vinculaban gubernativa y jurisdiccionalmente a la villa, debían de recibir justicia de las autoridades de la villa, debían de abonar sus tributos en la población, y es el régimen que va a pasar a Aragón también. Según el fuero de Teruel, por ejemplo, en su primera redacción, estaban obligadas las aldeas a pagar la pecha, esto es el impuesto, el pectun, de ahí el término pecha, el pectun o impuesto en la villa. Algunas aldeas podían llegar a ser donadas por los reyes aragoneses como si se tratase de una entrega señorial. Esto es, el municipio tiene la posesión, por así decir, porque el dominio inmanente o inminente le tiene el rey. El rey puede disponer del realengo a su antojo, incluso puede donar la villa en señorío a un particular, que es cuando pasará, lógicamente, a manos señoriales. Pero no es lo habitual, por el contrario, hasta fechas muy tardías, hasta el siglo XVI, no vemos actuar al rey de esta forma, extrayendo aldeas de un municipio para ser otorgadas en señorío. Pero en el caso de Aragón sí que sabemos que algunas aldeas desde los primeros momentos fueron donadas por los reyes aragoneses como señorío a un particular. Por ejemplo, Monreal del Campo. Monreal del Campo va a ser donada por Jaime I en 1221 a Daroca. Por lo tanto, tenía con anterioridad un régimen jurídico diverso y se integra en Daroca como una aldea más por privilegio regio. Por lo tanto, hay un paralelismo clarísimo, y es lo que quiero resaltarles en este periodo, quiero decir, hasta mediados del siglo XIII, hay un paralelismo clarísimo entre los concejos de villa y tierra castellanos y los concejos de villa y tierra aragoneses. Organizan, en el caso castellano, los territorios al sur del Duero, y en el caso aragonés se organizan los territorios al sur del Ebro a base de grandes concejos que eran los encargados, insisto, de ordenar, colonizar y administrar amplios territorios que les habían concedido, se le habían concedido por privilegio o fuero. Ahora bien, en el caso de los concejos aragoneses se va a dar a partir del siglo XIII una evolución institucional tremendamente singular, que no tiene parangón ya con Castilla ninguna. Castilla nunca abandonará esta forma de organización hasta la desaparición de las comunidades de villa y tierra como tales concejos ya en el siglo XIX. Sin embargo, en Aragón no ocurre así. A partir del siglo XIII las cosas cambian y de manera muy diferenciada. A Castilla, como ya les he dicho, cambian respecto de lo que es la organización interna de estos municipios. Desde mediados del siglo XIII asistimos a la aparición, curiosamente, de una nueva institución que surge en el seno de estos concejos serranos y que va a ser conocida con el nombre de comunidad. ¿Qué es una comunidad? Pues bien, en el caso aragonés, las comunidades, entre comillas, las comunidades aragonesas de Daroca, Teruel, Santa María de Albarracín y Calatayud, se van a constituir, o en el seno de ellas se van a constituir unas entidades, unos entes dotados de personalidad jurídica y dotados de estructura diferenciada de la del concejo de villa o de ciudad. Esto es, estas instituciones llamadas comunidad
van a estar integradas por un número variable de aldeas, dependientes hasta ese momento de la villa o de la ciudad a todos los efectos, que van a obtener sorprendentemente un alto grado de autonomía mediante su unión, la unión de todas ellas, en lo que se va a denominar como comunidad. De tal forma que por un lado va a estar lo que llamaríamos la comunidad de aldeas y por otro va a estar la villa o la ciudad que hasta ese momento dominaba ese territorio sin remisión. Van a quedar inmunes, eso sí, a cualquier proceso de señalización, de tal forma que este proceso de vinculación al realengo será tan intenso que incluso algunas aldeas que eran de señorío pasarán a integrarse en la comunidad de aldeas. El término comunidad, por lo tanto, solo puede aplicarse en Aragón a partir de este momento histórico en el que se produce una separación entre villas, entre villa y ciudad, y aldeas dependientes de ella. La nueva situación, o esta nueva situación que se plantea, no va a implicar una modificación en la jerarquización del espacio, si quieren, ya que la villa, quiero que lo tengan muy en cuenta, la villa o la ciudad va a seguir siendo el núcleo rector supremo del territorio, pero va a surgir una nueva organización política en su seno que limitará muchas de sus capacidades de actuación anterior. A lo largo del siglo XIII, por lo tanto, se va a producir en Aragón una serie de transformaciones que van a modificar sustancialmente todas las estructuras del viejo reino. En el ámbito territorial, por ejemplo, se plasman esta formación de comunidades que representarán o lógicamente aglutinarán al conjunto aldeano hasta ese momento dependiente de la entidad urbana. En el resto del reino de Aragón van a surgir otras entidades de las que no entraré porque no me corresponde, que serán llamadas o denominadas como sobrejunterías. La rápida reconquista del territorio sur del Reino de Aragón, que se va a producir entre el año 1118 y el año 1170, había impedido hasta cierto punto la vertebración clara de las nuevas tierras conquistadas. Salvo esos 4 concejos sureños que les digo, el resto del territorio se va a aglutinar en el seno de estos municipios. Pero cosa muy diferente es la aparición de estas comunidades. En la aparición de estas comunidades influyen una serie de factores propios de la época y que van a provocar su definitiva aparición. Una primera, la desaparición de un régimen típicamente aragonés como era el de tenencias. Las tenencias eran distritos militares gobernados, administrados por un militar, por un noble al que el rey le encomienda a través de un vínculo cuasi vasallático, le encomienda el gobierno de un territorio, pero que es un territorio siempre amovible. Esto es, el monarca puede modificar la dirección de ese territorio, el tenente en definitiva, a su antojo. Este sistema va a desaparecer, sobre todo como consecuencia, lógicamente, de la evolución de la conquista, y a él se añade también como segundo apartado o segundo factor, la concienciación de las gentes que vivían en las aldeas y que dependían de una gran población, de su importancia y sobre todo de su entidad. A ello se va a unir la imperiosa necesidad, lógicamente, de repartir y organizar el espacio, sobre todo porque se estaba asistiendo a un intenso proceso o progreso de colonización y de reorganización del territorio mediante el establecimiento de pastos,
tierras de labor, formación de caminos, etc. Por lo tanto, la formación de estas comunidades, de aldeas, van a ser una respuesta a una necesidad. Hasta el siglo XIII no había hecho falta ningún tipo de reglamentación, salvo el fuero, lógicamente, para llevar a cabo esta colonización de las tierras del sur del Ebro. Pero desde mediados del siglo XIII las cosas cambian. Se intensifica la colonización, van a surgir enfrentamientos entre las aldeas por cuestiones de límites, por ejemplo, por cuestiones de aprovechamiento de pastos, y va a ser necesaria la creación de una entidad superior que estuviera por encima de las aldeas y que estuviese compuesto por el mayor volumen de ellas. Estas asociaciones de aldeas que rompen esa dependencia anterior que habían tenido, recuerden, respecto de la villa y de la ciudad, tienen pues un marcado carácter económico y administrativo. Nacen estas comunidades, por lo tanto, como antagónicas de las villas y de las ciudades, en reacción frente al dominio absoluto que tenía la villa o la ciudad sobre el término. Aunque siguen dependiendo de la villa, esto es indudable, para muchas cuestiones, por ejemplo, para tema judicial y para el tema económico. Sin embargo, una vez que se constituía la comunidad, lograban en adelante gestionar sus propios asuntos con una mayor independencia que hasta el momento. Las villas van a hacer todo lo posible para que las aldeas no alcanzasen esas mayores cuotas de autonomía que le otorgaba la formación de la comunidad. Pero todo será infructuoso. El proceso, como veremos a continuación en unas notas que voy a darles, el proceso es imparable. Calatayud, por ejemplo, no va a reconocer jurídicamente a esa comunidad de sus aldeas hasta el año 1297, pese a que había sido creada ya oficiosamente, había sido creada casi medio siglo antes, El rey Jaime I, tomando contacto con la realidad, otorgó un privilegio real el 20 de marzo de 1254 por el que configuraba esta comunidad de aldeas y sobre todo estableciendo que en adelante abonaran las contribuciones al fisco regio de manera diferenciada a la villa, de tal forma que siempre fuese en beneficio de las aldeas. Las aldeas, por lo tanto, quedaron en un principio desligadas fiscalmente de la villa, de tal forma que la villa no podría exigirles las pechas, esto es, el pago de impuestos correspondiente en ningún caso. Serán las propias aldeas las que a partir de este momento administran sus propios recursos económicos y esto les va a legitimar para hacer ordenanzas, reglamentos, etc. Incluso un siglo más tarde, la villa va a llegar a reclamar a la comunidad la propiedad nada menos que de 2 aldeas. Esto es, manifestará que esas 2 aldeas no podían formar parte de la comunidad porque eran propias suyas, como término de la propia villa expresamente así acordado. Tendrán que esperar a una sentencia primero en la que el rey se decantará por la comunidad de aldeas diciendo que las 2 no pertenecían a la villa sino aldeas. En el caso concreto de Calatayud llegó a contar, para que se hagan una idea, con hasta 50 aldeas a lo largo de todo su término. Aldeas, todas ellas que se agruparán en la famosa comunidad. Daroca, por ejemplo, pues va a ver constituirse también su comunidad de aldeas el 1 de mayo de 1248, nuevamente por un privilegio de Jaime I. Va a disponer o a llegar a disponer de hasta 108 aldeas y se va a establecer por el rey en que adelante las aldeas celebraran unas reuniones anuales, unas juntas anuales, las denomina plegas generales, que las aglutinarán diferenciadamente de la villa
de tal forma que ni siquiera podían acudir representantes de la villa a esas reuniones. Estas plegas eran reuniones anuales, aunque también se celebraban algunas de carácter extraordinario, y van en ellas los aldeanos a tratar todos los asuntos que eran controvertidos, dirimían prácticamente todos los asuntos. Se convertían de esta forma esta plega en el máximo órgano de gobierno de la comunidad, una especie, podríamos decir, de consejo plenario decisorio. A estas reuniones se convocaba a los aldeanos por medio de cartas dirigidas a los consejos de aldea y personas de la comunidad, y asisten, eso sí, los oficiales y los hombres destacados de esta entidad comunitaria. Respecto de los estatutos, pues por ejemplo, Daroca llegó a tener unos estatutos muy rápidos, sancionados por el rey Jaime I nada menos que en 1256. Con ello se pretendía mantener la paz social, organizar la defensa militar colectiva, proteger los cultivos, crear una administración sencilla y eficaz, etc. En el caso de Teruel, Teruel va a sufrir también, o si quieren, va a experimentar el proceso de formación de una comunidad de aldeas, aunque esta, aunque será tardía, pero sin embargo ya tenemos constancia de su existencia desde el año 1248. Pero no será hasta 1277, nada menos, cuando se produzca la definitiva desaparición o separación o segregación de villa y aldeas, en el momento mismo en que les es reconocido por el rey esta personalidad jurídica propia. Teruel llegó a contar con 74 aldeas en total y, lógicamente, también tiene una estructura muy semejante a las anteriores. Albarracín presenta unas peculiaridades muy interesantes respecto a las anteriores porque, por de pronto, el señorío de Albarracín no quedó incorporado a Aragón, como ya he dicho, de la mano de Pedro III, hasta el año 1284. Desde su reconquista y hasta esta fecha había constituido un territorio independiente, dominado por la familia Azagra, lógicamente, y va a ser Pedro III, como ya les decía, el que en este año de 1284 establezca finalmente la comunidad de Albarracín. Dispuso en total de unas escasas 24 aldeas que nunca tuvieron una gran entidad. Y ya para finalizar, ¿cuál era la organización que tenía esta comunidad de aldeas, este concejo peculiar aragonés? En el caso concreto de la organización, los límites de la comunidad, recuerden, ya habían sido fijados por parte del fuero en la mayor parte de las ocasiones, por algún que otro privilegio posterior, pero desde la creación de las comunidades, desde la creación de la comunidad de aldeas, algunas de ellas se llegaron a señorialización. Por ejemplo, en Calatayud, las aldeas de Campillo y de Villalengua, pues pasaron a pertenecer a la Orden de San Juan. Otras poblaciones como Nuévalos o Santa Cruz de Grío pasaron también a otra orden, a la Orden de Santo Sepulcro. La comunidad, por lo tanto, de aldeas no va a permanecer inalterable a lo largo del tiempo, sino que aumentará o disminuirá en función de esta situación señorial. Por ejemplo, Calatayud, diversas aldeas como Jaraba, Pardos, Velilla y Alhama, que pertenecían o habían pertenecido a Santa María de la Peña, se van a incorporar a la comunidad a fines del siglo XV. Paracuellos de la Ribera y Santos, por ejemplo, que eran unos señoríos laicos, van a ser incorporados por el rey Alfonso IV en el año 1328. Pero también se pierden algunas aldeas. Por ejemplo, en Calatayud las aldeas de Tobé, Cetina, Chodes y otras que pertenecían de pertenencia a la comunidad. Sin embargo, van a salir de ella en fechas posteriores a partir del siglo XV.
Desde la creación de las comunidades, este territorio aldeano va a pasar a dividirse en, con una terminología propia, en sexmas. Es curioso porque es un término que también se utiliza en Castilla para distribuir territorialmente el término municipal, villano o ciudadano, esto es las aldeas. Las aldeas en Castilla también se distribuían en la mayor parte de estos concejos, grandes concejos territoriales, en sexmas. Y curiosamente estas sexmas agrupaban a su vez diversas aldeas. Por ejemplo, en Teruel, las sexmas, que eran 4 concretamente, Campo de Monteagudo, Río de Cella, Campo de Visiedo y finalmente Río Martín, pues aglutinaban a un conjunto bastante homogéneo de aldeas. Por ejemplo, Campo de Monteagudo tenía 10, Río de Cella tenía 15, Campo de Visiedo tenía 16 y la sexma de Río Martín tenía 16 también. Desde enero del año 1333 se unen una sexma más, que es la de Campo de Sarrión, la que abarcará nada menos que 10 aldeas, y desde octubre de 1369 se va a segregar de Sarrión, se va a segregar del Campo de Sarrión, se va a segregar la de Campo de Rubielos, por lo tanto terminará teniendo 6 sexmas. En Albarracín las sexmas fueron 4, en Daroca fueron 5, en Calatayud aparecen 6 desde el año 1404, todas llevan el nombre de río, Río Ibdes, Río Jiloca, Río Jalón, Río Verdejo, y el número de aldeas que tienen es muy semejante, entre 11, 6, 7, 11, etc. Las comunidades de aldea gozaron de un sistema representativo propio, al margen del de la villa. Ya les he dicho que lograron plena autonomía para elegir a sus representantes, aunque en algunas ocasiones estos representantes fueron impuestos por los reyes, concretamente a partir del siglo XIV. La comunidad, como persona jurídica, tiene sello propio, diferenciado del sello de la villa, de tal forma que podía convocar a través de él a las plegas generales, a las cuales acudían, lógicamente, los representantes de las aldeas a través de sus sexmas, pero en esta plega general se elegían anualmente, coincidía con el día de San Miguel, el 29 de septiembre, elegían a los sexmeros, uno por cada sexma, se escogía entre los hombres buenos vecinos de cada aldea, se convierten en los auténticos representantes del sexmo y de las aldeas que lo integran. Estaban capacitados, por ejemplo, para juzgar casos inferiores, sobre todo porque los superiores eran juzgados en la villa o en la ciudad, recibían un salario, unas dietas, contaban con una casa de reunión que todavía se conserva en muchas de ellas, la Casa de la Tierra o Casa de las Sesmas. A su vez se elegía un procurador y escribano, el escribano lógicamente como oficial de la comunidad, no de la villa o de la ciudad, era el cargo más importante y más representativo, en cierta medida era un oficial del monarca, porque era el propio monarca el que procedía a su nombramiento, era el que recaudaba los pechos entre los aldeanos, debía de informar al rey de las cuentas del territorio, y tenía un lugar de estancia fijo que era la casa de la comunidad. En el caso del procurador, era junto al escribano el oficial más importante de la comunidad, tenía funciones y prerrogativas muy similares, no aparece en los primeros años y cuando aparece es nombrado por el rey, controla junto con el escribano la documentación que expedían las aldeas en sus plegas, era el encargado de defender los asuntos de la comunidad, los pleitos que mantuviera esta contra los intereses de la villa o de otros, y desde el siglo XIV pasó a ser designado por los mayorales de las aldeas por espacio de 2 años. Con el fin de que no coincidieran las plegas de las 3 comunidades principales,
Jaime II va a establecer en el año 1303 unas fechas de reunión general. Calatayud, por ejemplo, se reunía el 1 de octubre, siempre, anualmente. Daroca lo hacía 9 días más tarde, el 10 de octubre, y Teruel siempre el 20 de octubre. Eso sí, no podían estar reunidos más de 8 días consecutivos y no tenían habitualmente un lugar fijo de reunión. Eso sí, estaba radical y absolutamente prohibido el que se reuniesen en la villa, a excepción en aquellos periodos en los que existiese guerra en el territorio, en los cuales sí que se permitía. Los jurados, finalmente, los jurados de las aldeas, eran los máximos representantes de cada aldea, gozaban de competencias jurisdiccionales, lo que llamaríamos alcaldes pedáneos, salvo en los casos más graves de robo, homicidio, heridas, expropiación violenta, en los cuales tenía competencia tan solo las justicias de la villa. Las justicias que residían en Daroca, en Calatayud o en Teruel disponían pues de competencia judicial sobre asuntos mayores de las aldeas. Y el justicia no era un oficial de la comunidad, sino que era un oficial del concejo titular. Se convierte en la primera autoridad, lógicamente, el justicia en cada una de ellas, y fue un oficial que tras la separación de las aldeas siguió poseyendo cierta autoridad sobre las mismas. Como órganos colegiados de la comunidad, como ya les he dicho, se encuentran el Consejo General, que se reúne en esas plegas generales, es el máximo órgano consultivo y decisorio, le integran unos 100 miembros para que se hagan una idea, y consejos particulares, las llamadas plegas particulares, que es una especie de pequeño comité que resolvía los que llamaríamos los asuntos urgentes, lo que en otros territorios se conoce como diputación. Bien, en este caso esta especie de gobierno permanente estaba integrado por el escribano, el procurador, el notario y los esmeros. Y ya para concluir, lógicamente quiero hacer un inciso que es la importancia que llegaron a tener estas comunidades de aldea en el ámbito aragonés, de tal forma que las comunidades aragonesas consiguieron, andando el tiempo, el poder estar presentes en las Cortes Generales del Reino de Aragón. En el caso de Daroca, por ejemplo, nos consta su presencia en Cortes, independientemente a la villa, desde el año 1285. Jaime II reguló el sistema de relación, el sistema de representación, perdón, de villas y de comunidades en las Cortes aragonesas, y en enero de 1307 promulgaba una orden por la cual estableció que la villa de Daroca debía de mandar 2 procuradores a Cortes y la comunidad otros 2. Cada uno cobraría 6 y 4 sueldos diarios, de tal forma que debían de ser abonados los que acudían por la villa, y los que acudían por las aldeas. El orden en las Cortes era como habitualmente se va a establecer. En primer lugar, las ciudades de Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca, Barbastro, Albarracín, Calatayud, Daroca y Teruel. A ella se añade después la villa de Alcañiz y finalmente las aldeas de las comunidades de Calatayud, de Daroca y de Teruel. Teruel concretamente elegía a sus representantes en el Portazgo de Santa María, en asamblea vecinal, y las villas menores también acudían, villas menores de Aragón, acudían también a las Cortes después de las comunidades, como es Montalbán, Fraga, Tamarite, Sos y otras más. Bien, con esto concluyo mi intervención. Espero haber sido lo suficientemente claro para que tengan una idea aproximada de este peculiar sistema de ordenación municipal que se produjo en el ámbito aragonés y que no tiene correspondencia con ningún otro territorio español. Muchas gracias.